Bueno, vamos a resolver un ejercicio de suma de vectores. Un hombre recorre 9 manzanas hacia el norte, 5 manzanas hacia el este y 8 manzanas hacia el sur. ¿Cuál es su desplazamiento? Recuerden que un vector tiene las características de cantidad, unidad, dirección y sentido. Vamos a encontrar las características de los vectores dentro de este enunciado. El vector 1 hace referencia a las 9 manzanas hacia el norte. Una vez que tenemos identificado el vector, colocamos las unidades dentro. 9, cantidad, unidad, manzanas, dirección 90 grados y el sentido es hacia el norte. El segundo vector que vemos va a ser el de 5 manzanas hacia el este. Ubicamos las características de este vector dentro de nuestra tablita. Cantidad 5, unidad manzanas, dirección 0 grados, sentido al este. Y por último, ubicamos nuestro tercer vector que dice 8 manzanas hacia el sur. ¿Cuál es su desplazamiento? Bueno, pues son 8, cantidad 8, unidad manzanas, dirección 90 grados y el sentido hacia el sur. Ahora vamos a trazar estos vectores. El primer vector va dirigido hacia el norte. El segundo vector hacia el este y por último el tercer vector hacia el sur. Vamos a cerrar la primera resultante. Recuerden que los vectores se suman por pares del vector 1 y el vector 2 me va a dar la resultante 1. Observo que ahí se está formando un triángulo rectángulo. Y por último la resultante 1 con el vector 3 me va a dar un triángulo oblicuo ángulo dándome la resultante 2. Por lo que vamos a empezar a resolver el triángulo rectángulo. Tenemos el primer triángulo rectángulo donde el vector 1 mide 9 manzanas y el vector 2 mide 5 manzanas. Es un triángulo rectángulo, observemos el ángulo de 90 grados en esta posición. Al tener un triángulo rectángulo lo que tenemos que resolver es la hipotenusa, que en este caso es R1 ocupando el teorema de Pitágoras, el cual me dice que el valor de R1 va a ser igual a la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Como yo ya tengo los catetos, entonces lo único que voy a hacer va a ser sustituir. R1 es igual a la raíz de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 81 más 25. R1 va a ser igual a la raíz de 106. Y esto me va a dar como resultado 10.3 manzanas. Y acabo de obtener la cantidad, la unidad y por la flecha en la que está marcada ya la resultante 1 puedo entender cuál es el sentido y el sentido va a ser el noreste. Entonces lo único que me falta calcular va a ser el ángulo. ¿Cómo voy a calcular el ángulo? Pues el ángulo que requiero va a ser el ángulo externo. Al encontrarse este ángulo fuera del triángulo, lo que necesito calcular es el ángulo interno. ¿Por qué el ángulo interno? Le voy a poner nombres para que lo identifiquemos, que este sea alfa y este sea beta, y sé que entre estos dos hay un ángulo de 90 grados, entonces yo puedo deducir que alfa, que es el ángulo que yo estoy buscando, es igual a 90 menos el ángulo beta. Entonces voy a calcular beta, ocupando una función trigonométrica. Voy a ocupar la función del seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto a beta sería el vector 2 y la hipotenusa sería la resultante 1. Voy a sustituir aquí, el vector 2 me queda de 5 y la resultante 1 acabo de calcularla que es de 10.3. Entonces me queda que el seno de beta es igual a 0.48. Si yo despejo, el seno está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces beta es igual al seno a la menos 1 de 0.48 y el resultado es de 29.04 grados. Eso vale beta, entonces voy a sustituir en la primera ecuación donde alfa era igual a 90 menos beta, que sería menos 29 grados, y esto es igual a 61 grados, que vale alfa, y ese es el valor de nuestra resultante. Tenemos entonces nuestra resultante 10.3 manzanas, 61 grados hacia el noreste. Ahora vamos a ver que ya resolvimos nuestro primer triángulo. Ahora nos va a quedar nuestro segundo triángulo, que es un triángulo oblicuo ángulo. Con los datos que ya tenemos de nuestra resultante 1, que va a ser 10.3, nuestro vector 3, que es
8 y voy a calcular mi R2. Voy a simular unos ejes cartesianos X y Y para empezar a trazar los ángulos. Acuérdense, miren, nosotros tenemos ese ángulo que era el ángulo de R1 que calculamos que era de 61. Pero el ángulo que yo voy a requerir va a ser el ángulo de R2. Ahora, si yo quiero calcular R2, necesito identificar el ángulo que está enfrente a R2, el que no toca ese vector, que sería este ángulo que está en verde, el que está enfrente. Y por último, el ángulo que yo necesito para poder reportar o trazar mi valor de mi resultante sería ese ángulo que está por fuera del triángulo. Ya que tenemos ubicados los ángulos, entonces vamos a encontrar el ángulo que requiero para calcular R2. Ese es el ángulo que yo requiero para calcular R2. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traspolarlo en mi otra tablita, voy a dibujar mi resultante 1. Mi resultante 1 está cruzando dos ejes cartesianos. Entonces voy a ubicar el vector que conozco primero, que es el valor de la resultante 1. Voy a dibujar el vector correspondiente después de que ya cruzó otro eje cartesiano. Estos son vectores correspondientes, quiere decir que son iguales. Ahora voy a buscar los vectores congruentes a ellos, que son iguales pero se encuentran enfrente. Ese sería el vector congruente a él. Entonces ya ubiqué el vector congruente. Teniendo el vector congruente, ahora voy a sacar el vector que complementa el ángulo de 90 grados, que en realidad, si ustedes observan, es el ángulo que yo requiero saber. ¿Cómo voy a calcular entonces ese ángulo? Pues yo ya ubiqué ahí que el ángulo de 90 grados menos el ángulo azulito es el ángulo de la resultante 1, que ya le había llamado alfa, y esto debe de ser igual a este ángulo que le voy a llamar teta. Entonces voy a sustituir nada más ahí, me quedan 90 menos 61 y eso va a ser igual a 29 grados. Y 29 grados es el ángulo que va dentro de la ley de los cosenos. Para este tipo de triángulo necesitamos la ley de los cosenos. Esa ley de los cosenos me dice que si yo estoy buscando R2, si yo estoy buscando que R2 va a ser igual a la raíz de R1 al cuadrado más B3 al cuadrado menos 2 veces R1 por B3 por el coseno teta. Y resolvemos. R2 va a ser igual a la raíz de R1, que ya habíamos dicho que era 10.3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 8 por 10.3 por el coseno de 29 grados. Y me va a dar un resultado de la raíz de 106.1 más 64 menos 144.1. La resultante 2 sería igual a la raíz de 26. Eso daría de resultado 5.1 manzanas. De igual manera yo ya puedo ver que también va dirigido hacia el noreste. Entonces yo ya obtuve la cantidad, la unidad y el sentido. Me falta la dirección. La dirección de R2 está marcada aquí de moradito. Esa es la que necesito saber, pero la tengo fuera del triángulo. Necesito entonces conocer el ángulo amarillito que tengo ahí para que pueda yo deducir cuánto vale R2, porque conozco el ángulo de R1. Recuerden que el valor del ángulo de R1 era igual a 69 grados. Entonces, si yo necesito el ángulo de R2, lo voy a llamar alfa de R2, va a ser igual a 69 grados menos gamma, que va a ser este ángulo que está aquí, el amarillito. Para calcular gamma necesito aplicar la ley de senos. La ley de senos me hace referencia a una equivalencia de A es igual al seno de alfa y es igual a B entre el seno de beta, o es igual a C entre el seno de gamma. Como yo estoy buscando gamma, entonces voy a poner seno de gamma y arriba C. C va a ser el lado que no toca gamma, en este caso va a ser B3. Y esto va a ser igual a los datos que yo ya conozco, a R1 entre el seno de teta. Voy a sustituir, sé que B3 vale 8 entre el seno de gamma. Esto es igual a 5.1 entre el seno de 29 grados. Esto va a ser igual a 8 entre el seno de gamma igual a 10.5. De aquí despejo y me queda que 8 entre 10.5 es igual al seno de gamma. Por lo tanto, gamma
es igual al seno a la menos 1 de 0.76 y esto va a dar como resultado 49.6 grados. Este es el ángulo gamma. Entonces, ¿cuánto vale alfa, que es el que yo estoy buscando? Eso me va a quedar 69 grados menos 49.6. El ángulo va a ser 19.4. Este ángulo es 19.4 grados. Y el problema queda resuelto. Entonces el valor de la resultante 2 va a ser 5.1 manzanas, 19.4 grados hacia el noreste.